¿Alguna vez has sentido que tus deseos son tan poderosos que podrían cambiar tu vida, pero no sabes cómo canalizarlos? Carl Jung decía, transforma tu deseo en poder, y hoy vas a descubrir cómo hacerlo. Nuestros deseos no son simples caprichos, son la energía más profunda de nuestra psique. Si los ignoramos, nos consumen, pero si aprendemos a transformarlos, se convierten en el motor que nos impulsa a crecer, a crear y a conquistar nuestra propia vida. El deseo, la chispa oculta de tu poder. Todos tenemos deseos. Algunos los llaman sueños, otros ambiciones, y otros, tentaciones. Pero, ¿qué pasa cuando ese deseo no es simplemente un antojo pasajero, sino una fuerza interna que grita por salir? Carl Jung decía que si no aprendes a escuchar a tu inconsciente, este dominará tu vida y lo llamarás destino. ¿Te suena familiar? El deseo es la semilla de todo lo que creamos. Piensa en esto, cada invento, cada obra de arte, cada empresa, cada cambio en la historia, comenzó con un deseo en la mente de alguien. Pero aquí viene lo interesante, la mayoría de las personas se detienen en el deseo, lo sienten como un fuego que arde, pero nunca lo transforman en acción, y mucho menos en poder. Jung nos enseña que el deseo es como un río subterráneo, puedes ignorarlo, puedes reprimirlo, pero tarde o temprano encontrará una salida. La clave está en dirigir esa corriente hacia un propósito que te eleve en lugar de arrastrarte. Imagina que tu deseo es como un caballo salvaje. Si lo dejas suelto, corre sin rumbo y te puede destruir. Pero si aprendes a montarlo, ese mismo caballo puede llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Esa es la diferencia entre alguien que se deja dominar por sus impulsos, y alguien que transforma su deseo en poder. Este es apenas el inicio, entender que tu deseo no es tu enemigo, sino tu aliado. En el próximo capítulo vamos a revelar cómo identificar tus verdaderos deseos, los que nacen de lo más profundo de tu inconsciente, y cómo diferenciarlos de los que solo son distracciones pasajeras. Así que, si quieres descubrir cuál es el deseo que realmente mueve tu vida, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en este viaje de autoconocimiento. Descubriendo tus verdaderos deseos, lo que el inconsciente intenta decirte. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que deseas realmente viene de ti, o si simplemente lo aprendiste de la sociedad, de tus padres, de la publicidad o de las comparaciones con los demás? Jung afirmaba que dentro de nosotros existe una parte oculta, el inconsciente, que nos habla constantemente, aunque no siempre lo escuchamos. Hoy vamos a aprender a diferenciar los deseos auténticos, que nacen de lo más profundo de tu ser, de esos falsos deseos que solo te mantienen atrapado. Vivimos en un mundo ruidoso. Instagram, TikTok, anuncios, amigos, familia, todos parecen decirnos que deberíamos querer el auto más nuevo, el cuerpo perfecto, el viaje de lujo. Pero, ¿cuántas veces ese deseo es realmente tuyo? Carl Jung decía que cuando seguimos únicamente lo que la sociedad dicta, perdemos el contacto con nuestro sí mismo, esa parte más auténtica que contiene nuestro verdadero propósito. La clave está en aprender a filtrar el ruido externo y empezar a escuchar lo que tu inconsciente intenta comunicarte. Imagina que tu vida es como una casa con muchas habitaciones. La sociedad suele decorarte la sala principal, te dice qué muebles poner, qué colores usar, qué estilo mostrar para que todo el mundo lo vea. Pero en el sótano, en esa habitación oculta que casi nunca visitas, están tus verdaderos deseos. Oscuros, intensos, puros. ¿El problema? La mayoría de la gente nunca baja esas escaleras por miedo. Prefieren vivir en la sala bonita y decorada, aunque eso signifique ignorar la parte más auténtica de sí mismos. ¿Cómo identificar un deseo auténtico? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un deseo real de uno falso? Aquí te dejo 3 claves. Duración. Un deseo falso aparece rápido y se va rápido. Es como una chispa que se apaga. El deseo auténtico, en cambio, persiste. Años después, sigue ahí, tocando la puerta de tu mente. Energía. Un deseo auténtico no solo te emociona, también te da fuerza. Aunque sea difícil, cuando piensas en él, sientes que tu energía se multiplica. Resonancia interna. El deseo verdadero no solo se siente en tu cabeza, sino en tu cuerpo. Lo sientes en el pecho, en el estómago, como si vibrara contigo. Hazte esta pregunta: ¿esto lo quiero porque me nace, o porque me dijeron que debería quererlo? La sombra de Jung, los deseos reprimidos. Pero cuidado, Jung también hablaba de algo llamado la sombra. Esa es la parte de ti que reprime deseos porque los considera inaceptables, inmorales o incorrectos. Por ejemplo, alguien puede desear libertad absoluta,
pero lo reprime porque su familia le enseñó que eso es egoísta. Otro puede desear reconocimiento, pero lo entierra porque teme ser juzgado de arrogante. El problema es que lo que se reprime no desaparece, se transforma en frustración, ansiedad, o incluso en comportamientos destructivos. Es como un volcán, puedes taparlo, pero tarde o temprano va a estallar. Piensa en ese deseo que siempre has tenido, pero que te da miedo admitir. Quizás escribir un libro, renunciar a tu trabajo, viajar solo, emprender, cambiar de vida. Ese deseo habla más de ti que cualquier moda o tendencia. Ese es tu inconsciente pidiendo salir a la luz. Te invito a hacer un ejercicio. Esta noche, escribe los deseos que más se repiten en tu vida. No los juzgues. No los filtres. Solo escríbelos. Luego pregúntate, ¿este deseo me pertenece o le pertenece a alguien más? Los grandes genios de la historia fueron personas que escucharon sus verdaderos deseos. Nikola Tesla tenía un deseo obsesivo de entender la electricidad, mientras otros lo tachaban de loco. Frida Kahlo transformó su dolor físico en arte, porque su deseo de expresarse era más fuerte que sus límites. Steve Jobs fue criticado por querer combinar tecnología y arte, pero ese deseo lo llevó a revolucionar la historia. Todos ellos tenían un común denominador, no siguieron deseos impuestos, siguieron su voz interna. El verdadero poder no está en desear lo que todos desean, sino en descubrir lo que realmente nace de ti. Ese deseo auténtico es tu brújula, tu mapa, tu camino hacia una vida plena. Este fue el segundo capítulo. Ahora ya sabes cómo diferenciar los deseos falsos de los verdaderos, y cómo tu inconsciente los guarda como tesoros esperando a ser descubiertos. En el próximo capítulo vamos a dar un paso más profundo, cómo transformar esos deseos en acción real, en energía creadora, en poder concreto. Así que suscríbete, activa la campanita, y no te pierdas lo que viene, porque apenas estamos comenzando este viaje de autoconocimiento con Carl Jung. Cómo transformar tus deseos en acción y poder. Ya descubriste que el deseo auténtico no es un capricho, es la voz de tu inconsciente pidiéndote que lo escuches. Pero, ¿de qué sirve tener un deseo si nunca lo conviertes en acción? Carl Jung decía que la energía psíquica, la que surge de nuestros deseos más profundos, puede destruirnos si no la canalizamos, o puede darnos una fuerza casi ilimitada si aprendemos a transformarla. Hoy vas a descubrir cómo convertir tu deseo en poder. La mayoría de las personas confunde desear con hacer. Se sienten motivadas, hablan de lo que quieren, lo visualizan, pero nunca lo ejecutan. Es como encender un motor y dejar el auto estacionado. El resultado, frustración, sensación de vacío, y la creencia de que no se puede. La verdad es que el deseo es solo la chispa. Sin acción, esa chispa nunca se convierte en fuego. Para Jung, transformar un deseo en poder requiere 3 pasos. 1. Reconocer el deseo. 2. Canalizar la energía, dirigirla hacia un objetivo claro. 3. Integrarla en tu vida diaria, convertirla en hábito, en estructura, en acción constante. Esto significa que no basta con querer. Necesitas darle forma, dirección y disciplina. Imagina que tu deseo es como un río caudaloso. Si lo dejas libre, puede inundar y destruir. Pero si construyes un canal, ese mismo río puede generar electricidad para iluminar una ciudad entera. Tus deseos son energía bruta. La diferencia está en si los dejas desbordarse, o los conviertes en poder que impulse tu vida. Supongamos que tu verdadero deseo es libertad. Si solo lo piensas, se queda en una idea romántica. Pero si lo canalizas, comienzas a preguntarte, ¿qué significa para mí la libertad? ¿Qué pasos concretos puedo dar para alcanzarla? Tal vez libertad es emprender, viajar, o liberarte de deudas. Entonces el deseo se convierte en acción, aprender a invertir, planear un viaje, organizar tus finanzas. El deseo ya no es un sueño vago, sino un motor que mueve tus decisiones. Jung hablaba de la individuación, el proceso de integrar todas tus partes en una versión más completa de ti mismo. Transformar el deseo en poder es parte de esa alquimia interna. ¿Cómo se logra? Con disciplina. No la disciplina rígida que castiga, sino la disciplina que honra tu deseo. Ejemplo, si tu deseo auténtico es escribir, la disciplina es sentarte a escribir todos los días, aunque sean 10 minutos. Cada palabra es un ladrillo que construye tu poder. El deseo te inspira, pero la disciplina lo hace real. Muchos grandes personajes convirtieron deseos en poder gracias a este proceso. Thomas Edison deseaba luz, literalmente. Su deseo se convirtió en más de 1000 intentos hasta inventar la bombilla.
Oprah Winfrey deseaba expresar su voz y ser escuchada. Transformó ese deseo en acción constante hasta convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Elon Musk deseaba explorar el espacio. Su deseo no se quedó en palabras. Fundó empresas, enfrentó fracasos, y hoy lidera proyectos que antes parecían ciencia ficción. El patrón es el mismo: deseo auténtico más canalización más acción disciplinada igual a poder. Quiero que lo intentes tú. Escribe tu deseo más auténtico. Pregúntate, ¿qué pequeña acción puedo hacer hoy para acercarme a él? Hazlo, aunque sea un paso diminuto. Recuerda, no se trata de correr un maratón el primer día, sino de dar el primer paso. El poder no está en soñar, está en actuar. Y aquí viene un secreto que Jung reveló: los deseos que ignoras no desaparecen, se convierten en tu sombra. Si no canalizas esa energía, se transformará en ansiedad, frustración o incluso autodestrucción. Por eso, el acto de transformar tu deseo en acción no es un lujo, es una necesidad psicológica. Es lo que evita que tu inconsciente tome el control de tu vida en formas negativas. Hoy aprendiste que el deseo es energía bruta, y que solo al canalizarlo en acción se convierte en poder real. En el próximo capítulo vamos a ir todavía más profundo: cómo usar la energía de tus deseos para crear una vida con propósito y significado, y no solo para alcanzar metas externas. Porque transformar tu deseo en poder es solo el inicio, el verdadero reto es darle un sentido que trascienda. Así que suscríbete, activa la campanita y acompáñame, porque lo mejor está por venir. Del deseo al propósito, encontrar el significado profundo de tu poder. Ya sabes cómo descubrir tus deseos auténticos y cómo transformarlos en acción. Pero aquí surge una gran pregunta: ¿para qué? ¿Qué sentido tiene alcanzar metas, tener éxito, lograr objetivos, si todo se queda vacío después? Carl Jung advertía que el verdadero peligro no es fracasar en lo que deseas, sino tener éxito en cosas que no te dan propósito. Hoy vamos a dar un paso más profundo: aprender a transformar tus deseos en un camino de vida con significado. La diferencia entre éxito y propósito. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito: conseguir dinero, fama, estatus. Y aunque nada de eso es malo, si tu deseo se limita a lo externo, pronto sentirás el vacío. El propósito, en cambio, va más allá. El propósito es cuando tu deseo no solo satisface tu ego, sino que conecta con algo más grande que tú. Ejemplo: deseo, quiero ser reconocido. Propósito, quiero usar ese reconocimiento para inspirar a otros. El primero se queda en ti. El segundo trasciende y te conecta con los demás. Imagina que tu deseo es como un fuego. El éxito es usar ese fuego para calentarte a ti mismo. El propósito es usarlo para encender antorchas en los demás y alumbrar un camino. La pregunta es: ¿quieres que tu fuego se quede solo contigo, o que se convierta en una luz que transforme el mundo? Jung y el sentido de la vida. Para Jung, el sentido de la vida no se encuentra en seguir ciegamente reglas externas, ni en vivir atrapados en deseos superficiales, sino en escuchar el llamado del sí mismo, esa parte profunda que busca integridad, totalidad y trascendencia. Él decía: no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser. Y elegir ser implica transformar tus deseos en algo con propósito. ¿Cómo encontrar el propósito detrás de tus deseos? Aquí tienes una guía práctica en 3 pasos. 1. Pregúntate ¿para qué? Y no solo ¿qué quiero? Ejemplo: quiero dinero. ¿Para qué? Para tener libertad. ¿Y para qué la libertad? Para dedicarme a lo que amo. 2. Conecta tu deseo con algo que beneficie a otros. Si tu deseo es crear arte, ¿cómo puede ese arte inspirar, enseñar o sanar a alguien más? 3. Observa lo que resuena en tu interior. El propósito verdadero no se siente como presión externa, sino como una fuerza interna que te da paz y energía al mismo tiempo. Veamos algunos casos. Malala Yousafzai deseaba aprender. Ese deseo personal se transformó en un propósito mayor: luchar por el derecho a la educación de millones de niñas. Nelson Mandela deseaba libertad, pero lo convirtió en un propósito que cambió la historia de Sudáfrica. Marie Curie deseaba conocimiento. Su propósito la llevó a descubrir la radiactividad y a abrir puertas en la ciencia para millones de personas. Ellos demostraron que el propósito surge cuando tu deseo trasciende el ego y se conecta con algo más grande. Hoy quiero proponerte un reto sencillo pero transformador. Escribe tu deseo más fuerte en este momento. Pregúntate: ¿qué impacto tendría en los demás si lo convierto en realidad? Escribe una acción pequeña que no solo te beneficie a ti, sino que pueda beneficiar a alguien más.
Ejemplo, si tu deseo es aprender a hablar en público, no lo hagas solo para ti. Hazlo para compartir un mensaje que pueda inspirar a otros. El vacío del éxito sin propósito. Tal vez conoces historias de personas que lo tuvieron todo, dinero, fama, lujos, y aún así se sentían vacías. Eso ocurre cuando el deseo se queda en lo superficial y nunca se conecta con el propósito. Jung llamaba a esto una vida incompleta, llena de logros externos, pero desconectada del alma. Por eso, transformar el deseo en propósito no es opcional. Es lo que da sentido a cada victoria y evita que tu vida sea una carrera sin meta. La fuerza del propósito en la adversidad. Cuando tu deseo tiene un propósito verdadero, incluso el dolor y la dificultad se transforman en combustible. Un deseo superficial se apaga en la primera crisis. Pero un deseo con propósito resiste tormentas. Ejemplo, alguien que quiere emprender solo para ganar dinero, probablemente se rinda en la primera pérdida. Pero alguien que emprende para ayudar a su familia, para transformar su comunidad o para crear algo duradero, soporta los golpes y sigue adelante. Hoy entendiste que el deseo auténtico no basta, necesita propósito para convertirse en poder con significado. El propósito es lo que convierte tus logros en legado y tu camino en una historia que vale la pena contar. En el próximo capítulo vamos a explorar algo fascinante, como la conexión entre tus deseos, tu propósito y tu inconsciente puede revelarte tu verdadera vocación en la vida. Ese será el paso definitivo para que no solo vivas, sino que vivas en plenitud. Así que suscríbete, activa la campanita y quédate conmigo en este viaje, porque lo mejor todavía está por venir. Vocación, el llamado de tu inconsciente. ¿Alguna vez has sentido que hay algo para lo que naciste, un llamado interior que no sabes cómo explicar? Fuego. Carl Jung decía que dentro de cada persona existe una semilla de vocación, un destino personal que no es impuesto desde afuera, sino que surge desde lo más profundo del inconsciente. Hoy vamos a descubrir cómo reconocer esa vocación y cómo tus deseos y tu propósito son las piezas que la revelan. ¿Qué es la vocación según Jung? La mayoría de la gente piensa que la vocación es simplemente una profesión, médico, abogado, artista, pero Jung nos invita a ver la vocación como algo mucho más profundo. Es la expresión única de tu ser, aquello que, al hacerlo, te sientes completo y en sintonía con la vida. No siempre tiene que ver con tu trabajo, aunque muchas veces se conecta con él. La vocación es tu manera de aportar al mundo lo que solo tú puedes dar. Imagina que cada persona es un instrumento musical. Algunos son violines, otros guitarras, otros tambores. La vocación es la melodía única que solo tú puedes tocar. El problema es que muchos intentan tocar la melodía de otros, y por eso sienten vacío, frustración o desconexión. El inconsciente como brújula. Jung creía que nuestro inconsciente siempre intenta guiarnos hacia nuestra vocación. Lo hace a través de sueños. Muchas veces nos muestran símbolos de lo que realmente anhelamos. Deseos persistentes, esos que no se van aunque pase el tiempo. Sincronicidades, coincidencias que parecen casuales, pero que en realidad son pistas del camino que deberíamos seguir. El inconsciente nos susurra constantemente, pero la mayoría de las personas no escucha. Piensa en alguien que desde niño dibujaba todo el tiempo. Creció, estudió otra cosa por obligación, trabajó en un empleo estable, pero cada vez que tenía un papel y un lápiz en la mano, sentía vida. Ese es el inconsciente recordándole cuál es su vocación, crear a través del arte. La vocación no desaparece, solo espera pacientemente a que la reconozcas. ¿Cómo reconocer tu vocación? Guía práctica. Aquí tienes un camino en 4 pasos. Observa lo que no puedes dejar de hacer. Pregúntate, ¿qué actividades me atrapan tanto que pierdo la noción del tiempo? Recuerda tu niñez. Los niños expresan deseos auténticos antes de ser condicionados. ¿Qué te apasionaba cuando eras niño? Analiza tus sueños y símbolos recurrentes. Jung decía que el inconsciente revela la vocación en imágenes simbólicas. Tal vez sueñas con volar, construir, enseñar, sanar, ahí hay pistas. Identifica dónde tus deseos y tu propósito se cruzan. Tu vocación está justo en la intersección entre lo que amas, lo que te da energía y lo que aporta a otros. Muchos grandes personajes descubrieron su vocación siguiendo las señales de su inconsciente. Leonardo da Vinci no podía dejar de observar la naturaleza, y eso lo llevó a ser inventor, artista y científico. Mahatma Gandhi encontró en su deseo de justicia y paz la vocación de líder espiritual y político. Maya Angelou transformó su amor por las palabras en una vocación de poeta y activista que inspiró generaciones. Ellos no siguieron modas ni expectativas externas,
siguieron su llamado interior. El precio de ignorar tu vocación. Cuando ignoras tu vocación, tu vida puede llenarse de síntomas: ansiedad, vacío, apatía, sensación de que algo falta. Jung lo veía todo el tiempo en sus pacientes, personas exitosas en lo externo, pero profundamente infelices en lo interno, porque no estaban viviendo su verdadero llamado. Es como un ave que nació para volar, pero se resigna a caminar. Puede sobrevivir, pero nunca se sentirá plena. Te invito a hacer un ejercicio poderoso. Haz una lista de las actividades que te dan alegría genuina. Haz otra lista con las cosas que otros reconocen en ti, lo que dicen que haces bien. Pregúntate, ¿qué pasaría si combinara estas dos cosas? Allí, en esa intersección, está la semilla de tu vocación. El viaje de la individuación. Para Jung, descubrir tu vocación es parte del proceso de individuación, el camino hacia convertirte en tu versión más completa. Cuando vives desde tu vocación, no solo alcanzas logros externos, sientes paz interior, porque estás alineado con lo que viniste a hacer. No significa que sea un camino fácil. Muchas veces implica sacrificios, dudas, e incluso romper con expectativas ajenas. Pero cada paso te acerca a una vida auténtica. Hoy descubriste que la vocación no es algo que se inventa, sino algo que se descubre, es el llamado de tu inconsciente, el eco de tu deseo más profundo transformado en propósito. En el próximo capítulo vamos a explorar un tema fascinante: cómo enfrentar los miedos y las resistencias internas que te impiden seguir tu vocación. Porque no basta con descubrirla, también hay que tener la valentía de vivirla. Así que suscríbete, activa la campanita y quédate conmigo en este viaje. El verdadero despertar apenas comienza. Enfrentando los miedos, el guardián de tu poder. Ya descubriste tus deseos auténticos, aprendiste a transformarlos en acción, a darles propósito y hasta escuchar el llamado de tu vocación. Pero ahora surge un enemigo silencioso: el miedo. Cara de miedo. Carl Jung decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y muchas veces lo que más nos frena no es la falta de talento ni de oportunidades, sino los miedos y resistencias que habitan dentro de nosotros. Hoy vamos a aprender cómo enfrentarlos y cómo convertirlos en aliados. El miedo como guardián. El miedo no es tu enemigo, aunque así lo parezca. Es un guardián. Su función es protegerte del peligro, mantenerte en lo conocido. Pero la paradoja es que lo conocido muchas veces es lo que te aprisiona. Ejemplo: el miedo a fracasar te protege del dolor, pero también te impide intentar. El miedo al rechazo te protege de la crítica, pero también te impide mostrar tu verdadero yo. El miedo, en realidad, es una puerta. Y detrás de esa puerta está el poder que buscas. Imagina a un dragón enorme custodiando un tesoro. Ese dragón es tu miedo. La mayoría huye, pero los valientes que se atreven a enfrentarlo descubren que el oro que guardaba era suyo desde el principio. Tus mayores miedos siempre protegen tus mayores tesoros. Tipos de miedo que bloquean tu vocación. Jung identificaba que muchos de estos miedos nacen del inconsciente. Los más comunes son: 1. Miedo al fracaso, la voz que dice: ¿y si no lo logras? 2. Miedo al éxito, sí, aunque suene extraño. Ese temor de pensar: ¿y si lo logro y no estoy a la altura? 3. Miedo al rechazo, la necesidad de encajar y no ser juzgado. 4. Miedo a lo desconocido, el salto hacia lo nuevo que siempre se siente como un abismo. Todos estos miedos forman parte de tu sombra, esa parte de ti que Jung describía como oscura pero necesaria. Piensa en alguien que siempre quiso cantar, pero nunca se atrevió a subirse a un escenario. No era falta de voz, era miedo al ridículo. Ese miedo lo mantuvo en silencio, pero también lo mantuvo lejos de la vida que realmente deseaba. ¿Cuántas veces tu vida se ha detenido en la frontera de un miedo? Estrategias para transformar el miedo en poder. Jung nos enseñó que la única forma de superar los miedos no es huir, sino integrarlos. Aquí tienes 4 pasos. 1. Reconoce tu miedo. Nómbralo. Cuando lo identificas, deja de ser un monstruo invisible. 2. Acepta su mensaje. Pregúntate: ¿qué está intentando proteger en mí este miedo? 3. Da un paso pequeño hacia él. No intentes derrotar al dragón de un golpe. Da un paso en su dirección cada día. 4. Integra la sombra. Lo que temes muchas veces es parte de ti mismo. Cuando lo aceptas, se convierte en fuerza. Miedo al fracaso. Si temes fracasar al emprender, comienza con un proyecto pequeño, un prototipo. El miedo seguirá ahí, pero ahora lo usas como señal de que estás avanzando en la dirección correcta.
El miedo es como un GPS, si aparece, significa que estás saliendo de tu zona de confort. Y eso siempre es buena señal. J.K. Rowling fue rechazada 12 veces antes de publicar Harry Potter. Su miedo al fracaso estaba presente, pero lo usó como impulso. Martin Luther King Jr. enfrentó el miedo constante a la persecución, pero su propósito era más grande que su temor. Rosa Parks venció el miedo al rechazo y cambió la historia con un simple acto de valentía. Todos tenían miedo, pero ninguno dejó que el miedo decidiera por ellos. Quiero proponerte algo muy simple. Escribe en un papel tu deseo más fuerte. Justo al lado, escribe el miedo que lo bloquea. Pregúntate, ¿qué acción pequeña puedo hacer hoy, a pesar del miedo? No esperes a que el miedo desaparezca. Hazlo con miedo. La acción es la medicina. El poder escondido en tus resistencias. Lo que más resistes, persiste. Jung descubrió que muchas veces las resistencias son pistas. Si te cuesta avanzar en algo, probablemente allí está la clave de tu crecimiento. Ejemplo, si te resistes a hablar en público, tal vez tu vocación tenga que ver con la comunicación. El lugar de tu mayor resistencia suele ser el lugar de tu mayor transformación. El viaje heroico. Todos los grandes héroes enfrentan un miedo antes de conquistar su destino. Ulises con el mar, Moisés con el desierto, Frodo con el anillo. Tú también estás en ese viaje. El miedo es solo el guardián que prueba si realmente estás listo para reclamar tu poder. Hoy aprendiste que el miedo no es un enemigo, sino un guardián del tesoro de tu poder. Superar el miedo no significa eliminarlo, sino atravesarlo, escucharlo e integrarlo en tu viaje. En el próximo capítulo vamos a entrar en un tema crucial, cómo construir una vida alineada con tu verdadero ser, integrando tus deseos, tu propósito, tu vocación y tus miedos. Ese será el inicio de tu transformación total. Así que suscríbete, activa la campanita, y prepárate para dar el siguiente paso. El viaje de transformar tu deseo en poder. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Al inicio, tus deseos parecían solo chispas aisladas, fuegos que a veces iluminaban y a veces quemaban. Pero ahora sabes que cada deseo auténtico es un mensaje de tu inconsciente, una llamada de tu ser más profundo. Aprendiste que los deseos auténticos son semillas de poder, y no simples caprichos. Cuando los canalizas en acción, se convierten en fuerza creadora. Con un propósito, tus deseos dejan de ser ego y se transforman en luz para otros. Esa luz se convierte en tu vocación, el llamado único que solo tú puedes responder. Y que incluso el miedo, lejos de ser un enemigo, es el guardián de tus tesoros más grandes. Carl Jung nos enseñó que el viaje de conocernos a nosotros mismos no es lineal ni fácil. Es un proceso de integración, unir lo que deseamos, lo que tememos, lo que soñamos y lo que realmente somos. Ese viaje se llama individuación, y es, en esencia, el viaje de toda una vida. Hoy estás más cerca que nunca de convertir tu deseo en poder, pero recuerda, este no es el final. Es solo el comienzo de tu propia transformación. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. Tu inconsciente ya está tocando la puerta, y lo peor que puedes hacer es quedarte igual. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en esta comunidad donde cada capítulo es una chispa más que enciende tu poder interior. Porque tu viaje hacia ti mismo no termina aquí, apenas empieza.